A ver, si pensamos en la ciencia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente esa imagen de una torre de conocimiento, ¿verdad? Construida ladrillo a ladrillo, de forma súper lógica, muy ordenada, como una marcha imparable hacia la verdad. Pero, ¿y si resulta que esa historia que nos contaron en el cole no es del todo así? Pues esta es precisamente la pregunta que se atrevió a plantear el filósofo Paul Feyerabend. Y su respuesta no fue solo un «no, ¿qué va?». Fue una respuesta que, bueno, sacudió los cimientos de cómo entendemos el propio conocimiento. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Lo primero, vamos a repasar el mito, esa versión del libro de texto que todos conocemos y que Feyerabend precisamente se propuso desmontar pieza a pieza. Y es que es una imagen que da como mucha tranquilidad, ¿a que sí? La idea de que existe un conjunto de reglas, un método universal, que si los sigues a rajatabla, pues te garantiza llegar a la verdad objetiva. Ya sabéis, observación, hipótesis, experimento, conclusión, todo muy limpio, muy ordenadito. Pero ojo, que esta visión tan idealizada no es solo una idea popular, no. Algunos filósofos han intentado, digamos, formalizarla, llegando incluso a reescribir la historia para que encaje en este molde tan perfecto. Y el concepto clave aquí es el de reconstrucción racional. A ver, la idea es, básicamente, que la historia de la ciencia se puede partir en dos. Una parte limpia y otra, pues la desordenada. Tenemos, por un lado, la historia interna, que es la que le interesa a los racionalistas, la lógica pura, los datos, los experimentos. Y por otro, la historia externa, que es, bueno, todo lo demás, lo que consideran ruido, la propaganda, los prejuicios, la política, la psicología. Pues bien, lo que va a argumentar Feyerabend es que esta división es totalmente artificial y que, de hecho, lo irracional es indispensable. Y para demostrarlo, Feyerabend no se va por las ramas, no. Analiza uno de los mayores pilares de la ciencia moderna, la revolución copernicana. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque en contra de lo que podríamos pensar allá por el siglo XVI, la teoría de Copérnico, sí, la que hoy sabemos que es la correcta, tenía muchísimos más problemas y contradecía más observaciones que la vieja teoría aristotélica. O sea que si lo miramos desde un punto de vista puramente racional de la época, apostar por Copérnico era una auténtica locura. Entonces, la pregunta es, ¿cómo narices triunfó? Pues Feyerabend nos dice que fue gracias a una serie de pecados metodológicos. Vamos, que se usó propaganda, que se ignoraron a propósito pruebas que iban en contra, que Galileo usó el engaño y la ironía. Se necesitaron tácticas que un racionalista de manual calificaría de externas e irracionales. Y esta idea lo resume todo a la perfección. La historia esa tan limpia y lógica que se cuenta después es una ilusión. Una ilusión construida sobre un campo de batalla de lo más desordenado, lleno de factores humanos, sociales y, como no, irracionales. El punto crucial, el meollo de la cuestión, es este. Si los científicos de la época se hubieran ceñido estrictamente al método científico establecido, la teoría de Copérnico se habría ido a la basura al primer minuto. El progreso, en este caso, necesitó que se rompieran las reglas. Y todo este análisis histórico es lo que lleva a Feyerabend a su conclusión más famosa, y desde luego la más controvertida. Todo sirve. Esta frase seguro que suena. Se ha malinterpretado hasta el infinito. Parece una llamada al caos absoluto, ¿verdad? Pero su significado es bastante más sutil, como vamos a ver. A ver, que quede claro, Feyerabend no está diciendo que cualquier teoría valga lo mismo, para nada. Lo que él ataca es el monopolio del método, esa idea de que hay una única receta para hacer buena ciencia. Su anarquismo es en realidad una defensa de la pluralidad de métodos, porque la historia demuestra que a veces, para avanzar, tienes que inventarte reglas nuevas o directamente saltártelas todas. Claro, y aquí llega la objeción más típica, y es una pregunta muy lógica. Vale, pero si todo sirve, ¿por qué no ignoramos la ley de la gravedad y saltamos por la ventana de un piso 50? La respuesta de Feyerabend a esto es, sinceramente, genial. Él diría que la mayoría de nuestras acciones no se basan en un cálculo racional constante. A ver, no saltamos por instinto de supervivencia, por miedo, por pura costumbre, vamos, por un montón de razones que tienen poquísimo que ver con una adhesión formal a un método científico. El anarquismo epistemológico no niega la realidad, niega que haya un único camino racional para entenderla. Y aquí es donde la cosa se pone aún más seria, porque la filosofía de Feyerabend da un salto radical y se mete de lleno en la política y la sociedad. Él alertó, y mucho, sobre el peligro de que la ciencia se convierta en una ideología dominante. Lo llamó el chauvinismo de la ciencia, esa creencia de que sus métodos y su autoridad deben aplicarse a todo, despreciando otras formas de conocimiento e imponiéndose como la única verdad. Y su propuesta es radical, y la explica con una analogía potentísima.
De la misma manera que separamos la Iglesia y el Estado para garantizar la libertad de creencias, él propone separar la ciencia del Estado. Casi nada. Y sus razones son bastante claras. La ciencia es una herramienta poderosa, sí, pero ni es la única que hay, ni es infalible. Darle un poder institucional y educativo absoluto es para Feyerabend antidemocrático. La educación no debería adoctrinar en el único método verdadero, sino dar las herramientas para que cada cual pueda elegir, con conocimiento de causa, entre diferentes visiones del mundo, incluida, por supuesto, la científica. Y claro, todo este análisis nos deja con una pregunta final en el aire, tan provocadora como relevante. Feyerabend no nos da una respuesta fácil, de hecho, no da ninguna, pero sí que nos obliga a cuestionar la autoridad que damos por sentada y a pensar de forma crítica sobre el verdadero lugar de la ciencia en nuestra sociedad. Una conversación que, desde luego, merece muchísimo la pena continuar.